Una mujer llamada Sarah fue enterrada viva y olvidada en el rancho de John Miller, un secreto oscuro que nadie quiso revelar. La traición silenciosa de familias poderosas mantuvo ese horror oculto durante años, negándole justicia y dignidad. Pero John, impulsado por su amor y determinación, rompió el silencio y desenterró la verdad que cambió todo. Pero solo escuchen cómo este giro inesperado llevó a una justicia que finalmente triunfó y a un hombre que encontró paz tras años de soledad. John Miller había pasado más años de los que podía contar en la soledad infinita de su rancho, un punto diminuto y olvidado en la vasta extensión del suroeste americano. El sol quemaba la tierra reseca y el viento levantaba remolinos de polvo que parecían contar historias antiguas. Allí, entre cactus y horizontes sin fin, John vivía sin compañía humana, solo acompañado por el susurro constante del desierto y la fría luz de las estrellas que alumbraban sus noches. Viudo desde hacía más de una década, la ausencia de su esposa Ana era un vacío que pesaba en cada rincón de la casa. No tenía hijos ni familia cercana que visitara o recordara. El rancho era su refugio y a la vez su prisión. En cada gesto cotidiano, reparar la cerca, alimentar al ganado, encender la vieja lámpara de aceite, llevaba el peso de una vida que parecía haberse detenido en el tiempo. Sin embargo, algo en su interior se negaba a apagarse. Su motivación no era grandiosa ni llena de ambiciones. Solo quería mantener vivo el legado de Ana, su amada, y encontrar algún sentido en esa soledad que parecía eterna. Cada mañana, al despertar con el primer rayo de sol, John sentía una mezcla de tristeza y determinación. La rutina diaria podría haber anulado a muchos, pero en él la esperanza se escondía como un fuego diminuto, apenas visible, pero persistente. Había un secreto en esa esperanza, una chispa silenciosa que nadie conocía. John creía que, a pesar de los años vacíos, la vida aún podría sorprenderlo. No se trataba de una fe ciega ni de ilusiones, sino de una aceptación humilde y profunda de que el futuro, aunque incierto, todavía tenía algo reservado para él. Así, entre el silencio del desierto y la inmensidad del cielo, John Miller seguía adelante, con el corazón herido pero firme, esperando que algún día, quizás, la soledad se transformara en algo distinto. Aquella tarde, cuando el sol comenzaba a descender y las sombras se alargaban sobre el rancho, John decidió reparar una cerca en un sector poco explorado de su terreno. Era un área que rara vez visitaba, un rincón olvidado entre matorrales secos y rocas dispersas. Mientras trabajaba, sus manos encontraron algo extraño. La tierra parecía removida, pero no de manera natural,
sino con una intención oculta. Algo no encajaba. Impulsado por una mezcla de curiosidad y un presagio oscuro, comenzó a excavar con las manos, apartando tierra con cuidado. Cada puñado que levantaba aumentaba su ansiedad, hasta que finalmente sus dedos toparon con algo frío y duro. Su corazón pareció detenerse por un instante. Allí, enterrada hasta el cuello en la tierra, yacía una mujer. Su rostro pálido estaba dirigido hacia el cielo, sus ojos abiertos pero vacíos, carentes de vida. La expresión de terror congelada en su semblante heló a John desde los huesos. Era un horror silencioso, un secreto enterrado bajo años de olvido. El impacto fue tan profundo que por un momento su cuerpo y su mente quedaron paralizados. No pudo respirar, no pudo pensar con claridad. ¿Quién podría haber hecho algo así en su propia tierra? ¿Y cómo era posible que nadie lo hubiera descubierto antes? La rabia y la desesperación comenzaron a mezclarse en su pecho como una tormenta imparable, mientras sus manos temblorosas se retiraban de la tierra. Su mente buscaba respuestas, intentando comprender el significado de ese hallazgo. La soledad de su vida se tornó ahora en un misterio que amenazaba con cambiarlo todo. Pero en lo más profundo, una parte de él sabía que esto solo era el principio. Con la ayuda del sheriff local, un hombre cansado pero decidido a buscar justicia, John comenzó a desenterrar un pasado que parecía enterrado junto con aquella mujer. Cada paso de la investigación levantaba polvo de recuerdos y susurros que el tiempo había intentado esconder. Pronto descubrieron que aquella mujer no era una desconocida. Su nombre era Sara, una novia desaparecida hacía muchos años, cuya ausencia había dejado heridas abiertas en una comunidad pequeña y unida. Pero la historia de Sara era mucho más que una desaparición. Estaba ligada a una antigua disputa familiar, una rencilla que había dividido a vecinos y sembrado desconfianza y resentimiento durante décadas. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero cada revelación despertaba en John una mezcla intensa de rabia y tristeza. Rabia contra aquellos que, con silencio cómplice, permitieron que la injusticia quedara impune. Tristeza por una vida arrebatada y por una comunidad atrapada en el miedo, que prefirió callar antes que enfrentar la verdad. Pero lo que parecía un simple misterio se tornaba en un complot mucho más profundo, tejido con secretos, amenazas veladas y un muro de silencio difícil de derribar. La tragedia de Sara no era solo una historia olvidada, sino un reflejo oscuro del pasado, un espejo que mostraba la sombra de un dolor colectivo que nadie quería enfrentar. John sintió cómo su determinación crecía con cada descubrimiento.
La verdad debía salir a la luz, no solo por Sarah, sino por todos aquellos que habían sufrido en silencio. Era una batalla contra el tiempo, contra la memoria rota y contra el miedo que aún resonaba en cada rincón del rancho. Impulsado por un profundo sentido de justicia y compasión, John decidió hacer lo que nadie antes había podido o querido hacer: devolverle a Sarah la dignidad que le fue negada en vida. Con paciencia y respeto, organizó una ceremonia sencilla pero significativa, un acto de memoria y reparación. Invitó a la comunidad a reunirse, a recordar juntos y a enfrentar ese capítulo doloroso que había permanecido oculto por demasiado tiempo. Mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos cálidos y dorados, la gente se congregó alrededor del rancho. Voces calladas se unieron en un murmullo de respeto y reconocimiento. Flores, palabras y silencios compartidos fueron el puente para sanar heridas profundas, para abrir caminos hacia la reconciliación. En ese instante, John sintió cómo un peso enorme se desprendía de su alma. El silencio que había pesado durante años se rompía por fin. Había dado voz a la verdad enterrada, y con ello permitió que la memoria de Sarah viviera libre y digna. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz que no creía posible. La justicia había sido restaurada, no a través de castigos ni venganza, sino mediante el reconocimiento sincero del dolor y la voluntad de sanarlo. El pasado, aunque marcado por la tragedia, se transformaba en una lección que fortalecía a todos. La historia culmina en una catarsis profunda. El dolor convertido en memoria, la soledad superada por la conexión y la esperanza renovada en un hombre que, tras años de aislamiento, comprendió que el amor y la verdad pueden brotar incluso de la tierra más seca y árida. John Miller, finalmente, encontró un nuevo propósito y una luz que guiaría sus días venideros, recordando siempre que la justicia y la redención son caminos que comienzan con la valentía de enfrentar la verdad.